Mermosud. Transmite la radio del pueblo en el 107.7 del dial. Más que una radio, una comunidad. Anoche se conoció la sanción a Cremería. Después del asesinato del oficial Damián López y cuando estamos casi a un mes de aquella final fatídica de la Liga Cañadense, se conoció la sanción al Club Atlético Carcarañá. Suspensión por 38 meses en primera y cuarta división, lo que es una sanción histórica, aunque haya gente que le parezca insuficiente, es una sanción histórica, sin precedentes y que marca un precedente en la Liga Cañadense. Yo sé que puede parecer una sanción excesiva para algunos e insuficiente para otros. Y cada uno de esos argumentos tiene validez. Porque tanto los que apuntan a que es una sanción excesiva por el rol social que cubre una institución deportiva, tienen razón, como aquellos que sostienen que la vida de una persona no puede costar únicamente 38 meses de suspensión. Lo cierto es que no van a ser 38 meses de suspensión únicamente, que el camino de la justicia y de la legalidad y de la responsabilidad del club va a ir por otro lado y que seguramente va a encontrar también una sanción probablemente económica, ¿no? Si no penal, para la institución deportiva, para el Club Atlético Carcarañá. Después del asesinato de López, era indispensable que existiera una respuesta ejemplificadora. Lo que esa sanción no puede hacer, sin embargo, es ocultar un problema mucho más profundo, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, y tiene que ver con que la violencia no nació en una cancha de fútbol y tampoco termina en una cancha de fútbol. Y si no reparamos en eso, volveremos a cometer una y mil veces el mismo error. La resolución del Tribunal de Penas de la Liga era esperada. Esperábamos una sanción, algunos habrán esperado un poco más, otros un poco menos, pero era esperada después de una tragedia que terminó con la vida de un efectivo policial, que por otra parte es una persona, ¿no? El fútbol debía enviar esta señal y tenía que ser clara. La sanción para Carcarañá, pero también el escarmiento para el resto de las instituciones deportivas. La sanción podrá ser discutida en su alcance, repito, o en su duración, o incluso en sus consecuencias deportivas. Es legítimo que existan opiniones distintas, pero lo que difícilmente pueda discutirse es que debía existir una sanción ejemplificadora. No únicamente por la responsabilidad que pudiera tener el club, que pudiera tener Cremería, también por el mensaje que debía recibir el resto de las instituciones de la liga y de la región también. Los clubes tienen la obligación de trabajar por escenarios seguros y asumir las responsabilidades que les competen cuando esos objetivos fracasan. Las sanciones cumplen una función indispensable, marcan límites, dejan en claro que determinados hechos no pueden naturalizarse, ratifican
que la violencia tiene consecuencias. Dicho esto, y habiendo empezado por acá, tenemos que decir que se comete un error terrible si creemos que el problema termina donde termina la sanción. Que la pena contra Cremería, que la pena contra los asesinos va a solucionar el problema. Porque esta violencia no empezó en la cancha. Y suena un poco banal decirlo, ¿no? Pero esta violencia no es una violencia que empezó en la cancha y que viene del juego. Y no tiene un único responsable tampoco. Si no somos capaces de discutir todo lo que ocurrió antes de esa tarde, esta historia tampoco va a terminar acá. Tampoco va a terminar con una condena penal para los asesinos, con una condena deportiva para el club, ni con todo lo que pueda traer aparejado eso. Y cuando decimos que esta violencia no nació en las canchas, podemos hacer un breve repaso de lo que ocurrió durante lo que va de este 2026. Hoy, por si alguno llega a este editorial pasados algunos días o algunos meses, o quizá algunos años, ¿por qué no? Alguien revea en alguna plataforma esto que estamos contando ahora. Hoy es 22 de julio del año 2026. Y en lo que va de este año, asistimos a una sucesión de hechos que deberían obligarnos a pensar el problema de otra manera. El asesinato del oficial Damián López durante la final de la liga fue solo uno de ellos. También tenemos el ataque ocurrido dentro de una escuela en San Cristóbal, la historia del crimen de Jeremías Monzón, que terminó siendo asesinado por un adolescente de apenas 15 años que durante mucho tiempo vivió en condiciones de extrema vulnerabilidad y que pasó a existir para gran parte del Estado únicamente cuando quedó involucrada en una investigación por homicidio. En los últimos días aparecieron también unos videos de unos niños agrediéndose con una violencia que estremece, también en Carcarañá, ¿eh? En uno de ellos un chico hasta arroja una baldosa a otro. Y ese desenlace pudo haber sido fatal. Que no lo haya sido fue solo una circunstancia. La agresión existió, la violencia también. Lo que no hubo ahí en ese incidente, que podría haber sido una señal de alerta, no hubo ni conferencia de prensa, ni el Ministerio de Seguridad actuando, ni nadie que se haya hecho eco de eso. Entonces, hablar cuando tenemos un muerto es como que la cuestión no tiene resolución alguna. Y a todo esto que venimos nombrando, a estos hechos puntuales que venimos nombrando, tenemos que sumarle también una realidad que atraviesa nuestras localidades desde hace mucho tiempo. El crecimiento del narcomenudeo, el consumo problemático, las economías del delito, que encuentran también en la violencia una forma de disciplinar, disputar territorio, resolver conflictos de esta manera. Pensar que este fenómeno no repercute sobre nuestros barrios, sobre nuestros clubes, nuestras escuelas, incluso sobre nuestras familias, sería cerrar los ojos frente a una realidad que es evidente. Los escenarios pueden cambiar. Una cancha, una escuela, una plaza, un barrio, una casa. Los protagonistas también cambian. Lo que permanece es una sociedad donde la violencia aparece cada vez con más frecuencia,
como una forma de resolver los conflictos. Y esa es una discusión que excede por completo al fútbol. El conflicto marca parte de cualquier comunidad. Siempre existió y siempre existirá. Ninguna sociedad vive sin diferencias, sin tensiones o sin enfrentamientos. El verdadero desafío consiste en enseñar, en fortalecer y en sostener herramientas para resolver esos conflictos sin tener que recurrir a la violencia. Porque cuando llega la violencia es cuando esas herramientas fallaron, ¿no? Ahí llega el Estado, generalmente tarde. Llega la policía, los fiscales, los jueces, las detenciones, las imputaciones, los operativos, los anuncios y las sanciones. Y todo esto debe ocurrir. Sería impensable una sociedad donde un homicidio no se investigara o donde un hecho de semejante envergadura no tuviera consecuencias penales y deportivas. Pero esa es apenas una parte de la responsabilidad del Estado. La otra empieza mucho antes. Empieza cuando un chico abandona la escuela, cuando aprende que la violencia es una forma aceptable de resolver una discusión. Empieza cuando una familia queda sola frente a situaciones de consumo problemático. Empieza cuando un adolescente vive en condiciones de extrema vulnerabilidad y sin que nadie intervenga. Empieza cuando un club deja de ser acompañado de la construcción de espacios de convivencia. Cuando una comunidad comienza a convivir con el avance del narcomenudeo como si se tratara de un fenómeno inevitable y natural. Y el Estado tiene el monopolio de la fuerza y debe ejercerlo para proteger a la sociedad, pero también tiene la obligación de agotar todas las herramientas de prevención antes de que la violencia se transforme en delito. Y ahí me parece que el Estado no está presente. Esa prevención no depende únicamente de la fuerza de seguridad, de las fuerzas represivas. También depende de políticas sostenidas en educación, en desarrollo social, en salud mental, en niñez, en deporte, en cultura, en consumo problemático y en seguridad preventiva también. Depende de una policía presente en el territorio no solo para intervenir cuando el conflicto ya explotó, sino también para trabajar junto a las instituciones. Depende de una justicia que sancione, pero también de un Estado que se anime a revisar en qué falló cuando una tragedia demuestra que los mecanismos de prevención llegaron tarde. Los clubes tienen responsabilidades, las familias también, las escuelas, los medios de comunicación tenemos responsabilidades. Cada uno de nosotros tendrá una parte de la culpa, pero sería un error repartir las culpas de manera uniforme. Porque no todos tienen las mismas herramientas ni las mismas obligaciones. El Estado, sin lugar a dudas, tiene una responsabilidad superior. Sencillamente porque es el garante de la paz social. Por eso, después de cada tragedia, además de preguntar quién fue el responsable, también debería explicarse qué se hizo para intentar evitar que la tragedia ocurriera. La sanción a Cremería era necesaria, la investigación judicial también. Las responsabilidades tienen que determinarse, todo eso es indispensable. Pero ninguna sanción, por ejemplificadora que sea, va a reemplazar a la prevención. Porque si después de esa tragedia solo discutimos cómo castigar a los responsables y nunca por qué seguimos llegando tarde, el problema de fondo va a permanecer intacto.